Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy venimos cargados con una noticia que sinceramente nos ha dejado pensando mucho. Vamos a adentrarnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de nuestras estrellas favoritas, y específicamente vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco, Engin y Tuba. Sí, han escuchado bien. El título del vídeo ya nos da una pista: Engin y Tuba en crisis, actriz comparte su mayor miedo. ¿Qué sucederá? Esto nos pone en alerta, ¿verdad? Porque cuando hablamos de crisis y sobre todo cuando una actriz, una figura pública, comparte su mayor miedo, inmediatamente nuestra curiosidad se dispara. ¿De qué crisis estamos hablando? ¿Es algo personal, profesional, o quizás ambas? ¿Y ese miedo, a qué se refiere? Podría ser cualquier cosa, desde perder su carrera hasta algo mucho más íntimo. Antes de sumergirnos de lleno en este tema tan intrigante, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse justo por aquí abajo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque ya saben que siempre traemos contenido que los mantendrá al borde de sus asientos. Dicho esto, manos a la obra y vayamos al meollo del asunto. La noticia que ha desatado toda esta conversación gira en torno a declaraciones recientes de Tuba Büyüküstün, la talentosa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su belleza y carisma, y por supuesto engalanada por su impresionante trayectoria actoral. Engin Akyurek, su CEO estrella en producciones que han marcado pauta, también está en el foco de esta noticia. Ambos actores, conocidos por su profesionalismo y por la química innegable que despliegan en pantalla, han sido objeto de especulaciones y análisis tras unas recientes afirmaciones de Tuba. Según diversas fuentes y portales de noticias del corazón y del espectáculo turco, Tuba Büyüküstün habría compartido algo que describe como su mayor miedo, y esto, sumado a la mención de Engin, ha encendido todas las alarmas. Ahora, cuando hablamos de una crisis en el contexto de figuras públicas como ellos, puede interpretarse de muchas maneras. Podría referirse a una crisis en su relación profesional, a posibles tensiones en un proyecto actual o futuro, o incluso a algo más profundo y personal que esté afectando su estabilidad. Y el hecho de que Tuba, una actriz generalmente reservada en cuanto a su vida privada, decida compartir su mayor miedo, es algo que no podemos pasar por alto. Esto sugiere que el tema es de suma importancia para ella, y quizás tiene implicaciones significativas. Las especulaciones han sido muchas. Algunos medios sugieren que la crisis podría estar relacionada con el futuro de sus colaboraciones profesionales. ¿Se sentirán presionados por las expectativas del público después de tantos éxitos juntos? ¿Hay alguna diferencia creativa en proyectos venideros? Otros, más centrados en el ámbito personal, hablan de la presión mediática, de la constante exposición, o incluso de miedos inherentes a la industria del entretenimiento, como el miedo a no ser lo suficientemente bueno, a la pérdida de popularidad, o a ser olvidados. Tuba ha sido una figura muy querida, pero la industria del cine y la televisión es un torbellino constante. El mayor miedo que Tuba ha expresado, según los reportes, está intrínsecamente ligado a su legado y a la forma en que podría ser percibida en el futuro. Se dice que lo que más le preocupa es la idea de que su trabajo, su dedicación y los personajes que ha interpretado, puedan ser desvirtuados o eclipsados por aspectos superficiales o por el paso del tiempo sin un reconocimiento genuino de su arte. En otras palabras, su temor parece ser a la efímera naturaleza de la fama, y a que el verdadero valor de su carrera se pierda en el olvido o en interpretaciones erróneas. Esto nos habla de una profundidad en su pensamiento, de una preocupación por la trascendencia de su obra, más allá del simple estrellato. Y aquí es donde entra Engin Akyurek. La mención de su nombre junto a la crisis y al miedo de Tuba ha llevado a muchas interpretaciones. ¿Está este miedo relacionado con su experiencia trabajando juntos? Han tenido conversaciones profundas sobre la industria y sus desafíos, y este miedo es una consecuencia de esas reflexiones compartidas. Es posible que su relación profesional, que ha sido tan exitosa y aplaudida, también haya servido como un catalizador para que ambos reflexionen sobre las presiones y los miedos que conlleva el ser figuras tan destacadas. La admiración mutua y el respeto profesional que se profesan públicamente sugieren que no se trata de un conflicto directo entre ellos, sino quizás de una vulnerabilidad que Tuba ha
decidido compartir y en la que la presencia de Engine es relevante, tal vez como confidente o como parte de su universo profesional y personal. Podríamos estar ante una crisis existencial dentro de la industria. El mundo del espectáculo puede ser muy exigente y los actores, por muy exitosos que sean, no están exentos de sentir inseguridad. El miedo a que su trayectoria no sea valorada en su justa medida, a que los roles que interpretan no tengan el impacto deseado a largo plazo, o a que la superficialidad del medio termine por opacar la esencia de su trabajo, son miedos muy reales y muy humanos. Y Tuba, al expresarlo, nos permite ver una faceta más vulnerable y reflexiva de una artista que admiramos. ¿Qué sucederá entonces? Esa es la pregunta que flota en el aire. Si este miedo está relacionado con el futuro de sus proyectos, podríamos esperar noticias sobre nuevos trabajos, o quizás, una pausa en sus carreras para reevaluar sus caminos. Si el miedo es más personal, sobre la percepción de su legado, entonces tal vez veamos a Tuba enfocarse aún más en proyectos que considera significativos y que dejen una huella duradera, independientemente de su éxito comercial inmediato. Y la conexión con Engine podría significar que, de haber nuevos proyectos juntos, estos estarán cargados de una profunda reflexión y de una intencionalidad artística aún mayor. Es importante recordar que si bien los medios de comunicación a menudo magnifican los detalles, el núcleo de lo que Tuba ha compartido es una reflexión sobre la permanencia y el valor de su arte. En un mundo donde todo parece ser fugaz, su preocupación por dejar un legado significativo es admirable. Y el hecho de que Engin Akyurek esté involucrado en esta conversación, aunque sea por asociación, nos recuerda la fuerza de las colaboraciones artísticas que trascienden la pantalla. La dinámica entre ellos ha sido tan especial que cualquier noticia que los vincule inevitablemente genera interés y esperanza de verlos juntos de nuevo, trabajando en proyectos que estén a la altura de su talento. Considerando todo esto, lo que sucederá dependerá de muchos factores. Podríamos ver una nueva fase en la carrera de Tuba, una más enfocada en proyectos de impacto social o artístico, donde ella pueda canalizar sus miedos y transformarlos en motivación. Quizás Engin y Tuba, conscientes de la importancia de su influencia, decidan unirse en un proyecto que aborde precisamente estos temas, explorando la naturaleza de la fama, el legado artístico y la presión de la industria. Sería fascinante ver cómo abordan estas inquietudes en una obra conjunta. Por otro lado, la crisis podría ser simplemente el reflejo de una etapa de introspección que muchos artistas atraviesan. El éxito trae consigo una gran responsabilidad y un escrutinio constante. El miedo a no cumplir con las expectativas, a decepcionar a los fans, o a que el paso del tiempo borre lo construido, son sentimientos naturales. Tuba, al verbalizarlo, nos da una ventana a su mundo interior y nos recuerda que, detrás de las grandes estrellas, hay personas con sus propias inseguridades y aspiraciones. En resumen, hemos abordado la noticia que circula sobre Engin y Tuba, específicamente las declaraciones de Tuba Büyüküstün sobre su mayor miedo, y cómo esto se relaciona con su trayectoria y la industria. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esta crisis, desde lo profesional hasta lo personal, y cómo la mención de Engin Akyurek añade una capa de intriga. Hemos concluido que, más allá de las especulaciones, el temor de Tuba se centra en la perdurabilidad y el valor de su arte, y que su vulnerabilidad nos ofrece una perspectiva más profunda de la artista. Llegamos al final de este vídeo, y espero sinceramente que hayan encontrado esta información tan interesante y reveladora como yo. Ha sido un placer poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones? ¿Creen que la crisis es profesional o personal? ¿Qué temen ustedes en sus propias vidas o carreras? Por favor, déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden dar un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Engin y Tuba, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que estamos preparando. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.